Bien, a ver, démosle un par de segundos a los compañeros. Como siempre, no olviden registrarse en el chat de la grabación. Perfecto, se van incorporando. Espero que esta segunda parte es más interesante todavía. Han podido advertir que la aparición de las organizaciones sindicales a mérito de la defensa de los derechos y conquistas nuevas, si bien en un momento pueden ser justas, chicos, en algún otro momento se van a dar cuenta de que afecta no solo el normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa, y peor si se asumen medidas que no están fundadas, ya sea en un justo pedido o en una norma legal. Lógicamente, la coyuntura de 1900, han podido ver una primera huelga en 1921, creo, ¿no? En 1950, 52, no es la misma que la coyuntura que actualmente vivimos, ¿cierto? Pero las organizaciones sindicales persisten, aún continúan vigentes, buscando siempre organizarse en cada empresa, siempre y cuando no haya sindicatos. Entonces es un tema bastante recurrente y al mismo tiempo interesante, porque nos permite conocer cuáles han sido los antecedentes de estas organizaciones sindicales para poder asumir una postura como la que asumen, ¿cierto? Y poder advertir inclusive qué aspectos de logística se ha podido asumir en esas ocasiones, en este caso por parte del gobierno, y qué estrategias se podrían asumir en caso de que se tratara de una empresa privada en la que tengamos que negociar con algún sindicato. Bien, estamos ya 30 y tantos. Voy a volver a compartir el documental. Aquí lo tenemos. Bien, voy a dar paso al audio. Perfecto. A ver, ahora sí. Y vamos a continuar con la revisión del documental, chicos. Una noche anterior, pensando absolutamente que mi papá está muerto. Entonces, el ministro de Gobierno, Luis Arce Gómez, presenta a Lechín ante la televisión boliviana. Es un tiempo de símbolos. El gobierno quiere quedarse 20 años y demostrar que ha derrotado a los trabajadores. Para ello, demuele el edificio de la Central Obrera. Pero quienes son demolidos por el movimiento popular son los militares golpistas. El 10 de octubre de 1982 se reabre finalmente la democracia con la presidencia de Hernán Siles Suazo. La soberanía plena corresponde siempre al pueblo, al cual estamos todos sus representantes obligados a servir. Consta esto, honorable Congreso, y ordenado por En 1978, en el momento de la reapertura democrática, si bien hay una vinculación de vanguardia minera en el embate final contra la dictadura, no es casual que sea un pequeño núcleo de mujeres mineras quien liderice ese momento. Eso quiere decir que está surgiendo también en el movimiento obrero y popular un protagonismo, el de la mujer, junto al conjunto de quienes, en la órbita de los hombres, habían manejado siempre el movimiento sindical. Un dato de ese proceso de modernización y ese proceso de aceptación de igualdades que todavía está en construcción en el movimiento popular. Como siempre, los movimientos históricos, el desarrollo de las sociedades
El camino de los pueblos tiene un sentido de lo colectivo, de la construcción de comunidades que van avanzando en una determinada dirección. Pero como siempre también, no se puede entender ese camino colectivo sin los liderazgos individuales, sin la impronta, el sello que colocan determinadas personalidades a esos grupos sociales. Sin ninguna duda, no podríamos entender el siglo XX boliviano sin Juan Lechín Oquendo, el maestro, sin aquel hombre que enarboló las banderas del sindicalismo hasta hacerlas casi un sinónimo. Con todo lo que representó, con todo lo que significaba su actitud en función del poder obrero y en función de la relación tan conflictiva y traumática que tuvo con los diferentes gobiernos que le tocó enfrentar. El maestro. Su apodo fue el maestro, nunca mejor puesto. Maestro en la maniobra, en el sindicalismo, en la dirección de asambleas, en la sensibilidad y en la defensa de los derechos de los oprimidos, pero también en el radicalismo, en la intransigencia y en la confrontación frecuentemente irracional frente a los gobiernos que estaban en posiciones progresistas. Fue el caso de Torres y Siles. Juan Lechín Oquendo, nacido en Corocoro en 1912, hijo de Juana Oquendo Cusicanque y Juan Lechín. Combatió en la Guerra del Chaco, trabajó en las minas, fue subprefecto de Uncía y fue futbolista, jugador e hincha de Die Strongest, el equipo más tradicional de la ciudad de La Paz. Fue uno de los 4 líderes más importantes del movimiento nacionalista revolucionario. Fue vicepresidente de la República, jefe de un partido político, el PRIN, candidato a la presidencia de la República, pero esencialmente y sobre todo fue por más de 40 años secretario ejecutivo de la Federación de Mineros y secretario ejecutivo de la COP. Estuvo casado con Nancy Weiss, padre de 4 hijos, el más conocido Juan Claudio, exitoso autor literario, y de una monja, Sor Ana Rita, aunque extraño parezca. El combativo dirigente sindical contrastaba con el buen amigo y el buen contador de chistes. Yo recuerdo que tendría 4 años, acababa de subir de vicepresidente de la República en 1960 y chocamos en una esquina con un taxista y él se bajó a pelear y yo me puse a llorar evidentemente. Y él frena la pelea, claro, era un mulón y el taxista no era tan grande, pero inmediatamente le da más importancia a su hijo que llora que a su rabia. De tal manera que viene inmediatamente al auto a consolarme y me lleva a tomar helados. Le gustaba mucho, además usaba esa palabra, vamos a tomar helados. Le encantaba el helado de lúcuma, razón por la que un día que salió, estando ya yo más grande en Lima, de viaje, vuelvo al departamento y me lo encuentro en la noche, en casa. Y yo le pregunto, pero si tú habías viajado, ¿qué ha pasado? Y me dice, me he comido demasiados helados de lúcuma y me he enfermado. Siempre preocupado de su elegancia y gran seductor, Lechín convirtió uno de los más famosos cafés de la ciudad de La Paz en un lugar casi suyo. Le llamaron el Lechingrado. Siempre ha habido ese apelativo de que era un bon vivant. Pero además a los trabajadores les gustaba que Lechín tuviera esa prestancia. Era como parte del orgullo que los trabajadores sentían de que Lechín pudiera comportarse y desenvolverse a cualquier nivel y en cualquier situación. Pero el dirigente minero y sindical, el secretario ejecutivo de la COP, fue implacable con el primer gobierno democrático. Hernán Siles Suazo tuvo que enfrentar toda la virulencia de las demandas de la COP en el momento de la mayor crisis económica de la historia del país. Es un momento de alta movilización, de alta concientización
pero con muchas dificultades de hacer propuestas alternativas y todavía muy polémico, porque el movimiento obrero va a presionar permanentemente a Hernán Siles para que cumpla algunas de las promesas hechas y la situación económica no da para cumplir aquello. Y es para mí, como historiador en este caso, un dilema, porque por una parte uno ve que toda aquella acumulación que venía desde los años 50, el hecho de que la resistencia la hicieron los mineros fundamentalmente, los obreros, los estudiantes, la izquierda, y luego asume el poder la UDP y vamos a ver en ese parlamento quiénes son las grandes voces, incluso ex paramilitares, los que habían rechazado la democracia. Y la democracia empieza a dar más libertad, pero no más pan. En ese momento Lechín era prácticamente un cogobernante. El discurso lechinista hablaba siempre de antiimperialismo y antifondo monetarismo. Eran los enemigos jurados de los trabajadores. El gobierno intentó dos modalidades de administración directa de obreros y campesinos: la cogestión obrera mayoritaria en Comibol y Coraca, manejado por la Confederación de Trabajadores Campesinos para comercializar los productos agrícolas. En realidad, la cogestión fue el producto de la intervención de hecho que los mineros hicieron a la cabeza de Lechín al edificio de la Comibol. No ha sido culpa de los trabajadores, y en este caso menos que en el pasado. En las pulperías hace mucho tiempo que falta alimentos, faltan repuestos para trabajar y no hay una huelga. Es producto de la madurez de los trabajadores, pero esto tiene su límite, y su límite ha llegado hoy día. Entre 1982 y 1985 se produjeron más de 1 millar de huelgas. 4 de ellas generales, de 4, 7, 9 y 16 días. Huelgas que se cumplían, la más larga de la historia, precisamente liderizada por Juan Lechín. En esa gigantesca concentración, la más importante que convocó la COB en el gobierno de la UDP, Lechín tuvo que enfrentar silbidos de sectores del Partido Comunista, pero como siempre, capeó el temporal. Un dirigente que tenga el apoyo general. Por eso esos silbidos provienen de los agentes del gobierno. El Banco Central de Bolivia paró 51 días y sus empleados echaron por la ventana importantes documentos de la entidad estatal. Pidieron además al Fondo Monetario que no firmara ningún compromiso con el gobierno. Mientras la inflación se desbocaba como un caballo galopando, la COB insistía en el salario mínimo con escala móvil. La preocupación general son las medidas tomadas por el gobierno. En realidad, son medidas que si las otras estaban poniéndonos al borde del hambre, ahora nos tienen en hambruna permanente. Cuando el presidente les ofreció parte del gobierno, no aceptó participar en él. Exigió el cumplimiento del plan de emergencia que pretendía, entre otras cosas, la nacionalización de la banca y la suspensión del pago de la deuda externa, que finalmente el propio gobierno tuvo que llevar adelante con su imposibilidad de contar con un respaldo para ese pago. Yo no sé por qué están buscando satisfacer a los usureros cuando deben satisfacer el hambre de este pueblo con otro tipo de medidas. México se ha parado frente a esto. Y si recuerdan algunos presentes, la Central Obrera Boliviana hace más de 50 días ha planteado bien claramente romper con el Fondo Monetario Internacional, porque primero hay que resolver el hambre del pueblo y no ocuparse de cubrir las deudas de los usureros. Durante ese tiempo delirante, el poder obrero se expresó de varias formas. Su vinculación traumática con los ministros del presidente Siles. De tal modo que estaremos obligados a tratar en el empleado las proposiciones que nos hizo el gobierno si se retira el camino.
La palabra es pedido. Pedí la palabra de que se tire, compañero. El manejo con una habilidad absolutamente admirable de Lechín de cualquier votación en cualquier dirección que el dirigente sindical quisiera lograr. Compañeros, cuando nos están queriendo someter a voto, no puedes resolver solamente a los mineros. Esta es una huelga a nivel nacional y a los mineros y a la clase obrera. No podemos dejar en medio camino, compañeros. Que estén de acuerdo por continuar la lucha por el salario mínimo vital con escala móvil, se servirán ponerse de pie. Los compañeros que estén de acuerdo por aceptar la proposición del gobierno se servirán ponerse de pie. En esos días la confrontación de Lechín era con el Partido Comunista, entonces aliado y parte del gobierno. La derrota de los comunistas en todas las reuniones de la Central Obrera Boliviana era aplastante de la mano de Juan Lechín. Las reuniones entre la Central Obrera y el presidente de la República fueron turbulentas y frecuentemente faltando el respeto al primer mandatario y a los ministros de Estado. Se reanuda la reunión. Alternativamente estamos la primera día. Sí, señor. ¿Qué le importa? No soy parte de este problema. Usted nunca sería ministro de Defensa con nuestro gobierno. Agradezca. Por eso está usted agarrado a la pega. Gracias a usted. Claro. Nosotros hemos tenido la clandestinidad aquí en este país. ¡Viva la selección sindical de Bolivia! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva Bolivia libre! Perdón un segundito, que una comisión de la COP hable con usted. Esperamos un rato que sea. Vos andá con Freddy. En ese contexto de dislocamiento general se realiza el 6º Congreso de la COP, el último que reelegiría a Juan Lechín. Todos los congresos buscaban derrotar a Lechín y Lechín acababa derrotando siempre a sus enemigos, en este caso el PC y la UDP. Aquí se puede apreciar el infructuoso intento de Simón Reyes de volcar una votación en contra de Lechín. Me extrañó y yo no tenía por qué hacer uso de la palabra de la manera como el compañero Víctor López hizo votar diciendo que no había otro candidato. Simón Reyes intenta volcar la votación pidiendo otro tipo de voto. Se haga nominal por lista. Secretario Ejecutivo, el compañero Juan Lechín Oquendo. Como en una premonición, el Congreso se cierra con esta exhortación de un niño que clama por la unidad del movimiento obrero.
Una tercera causa radicó. Finalmente, el gobierno de la UDP naufraga y se hunde. No pudo resistir ni la presión del MNR y la ADN desde el Parlamento, ni la de la Central Obrera Boliviana. Los reiterados llamados que hemos hecho a la cordura y al patriotismo han sido respondidos por parte de esa dirigencia sindical con paros y huelgas que han colmado toda tolerancia y medida. El presidente tiene que acortar un año de su mandato y llega el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Es otro momento histórico, es otro mandatario, son otras circunstancias. Cuando el decreto 21060 que abre la etapa liberal en Bolivia, la COP hace otra huelga general e intenta derrotar a Paz como lo hizo con Siles. El presidente no dubita y envía a Puerto Rico, al norte del país, confinados a más de 300 dirigentes, entre ellos el propio Lechín. La imposición del decreto 21060 y su éxito colocan en una posición muy débil y muy delicada a la Central Obrera Boliviana. Juan Lechín Oquendo está llegando a los últimos días como dirigente sindical. Prepararse para la lucha armada. Esa es la correcta y única alternativa para el pueblo. Por primera vez, en julio de 1987, en el 7º Congreso de la COP, Lechín no aparece a última hora. Ha decidido no ser más secretario ejecutivo de la COP. Mi renuncia de carácter irrevocable. Es elegido en el cargo Simón Reyes. Ha terminado una era de más de 4 décadas. El más importante dirigente sindical de la historia boliviana da un paso al costado. Porque todo el mundo confiaba en él porque era un factor de unidad y daba a la dirección democrática de todas las ideas, de todas las porciones, pero todas en servicio de fortalecer la unidad de la lucha de los trabajadores. En los últimos años de su vida muestra sus emociones. Al elogiar a 2 compañeros que considera que han actuado con gran valentía, lo vemos por primera vez con lágrimas ante las cámaras. Yo quiero repetir lo que he dicho siempre de Huracán. Es un muchacho con mucha capacidad. En segundo lugar, ha demostrado honradez cuando la Comibol ofreció $1000 por año de servicio. Y había un grupo de comunistas ahí que se hacían los honestos y aprovecharon eso y se retiraron con sumas de $18, $20,000, fuera de las indemnizaciones. ¿Quiénes no se retiraron? Víctor López, que trabajó 40 años en las minas, y este que trabajó 20. Cuando le preguntaron, ¿por qué no hace lo mismo? $20,000 para un obrero es mucha plata, y 40 por supuesto mayor. Y los dos dijeron, hemos sido elegidos en Congreso para defender a los trabajadores. Y seguiremos. Honrado. Bueno, capaz. Desgraciadamente es muy sectario. Eso lo perjudica. Bueno, que no me vaya a ocurrir lo mismo. Porque a Lechín yo llegué a quererlo mucho. Y creo que fue un dirigente inigualable. Él fue un movimentista, un nacionalista revolucionario consecuente. El 9 de diciembre de 1970, los coroneles Edmundo Valencia y Hugo Banzer Suárez le escribían una carta a Juan Lechín en estos términos. Sepa usted, señor Lechín, que como profesionales de honor y como hombres bien templados, estamos llanos a hacer frente a todos los extremistas y especialmente a usted en cualquier terreno para defender los sagrados intereses de Bolivia. Usted no ha sido solo maestro de los trabajadores, ha resultado maestro de muchos bolivianos, entre ellos yo me cuento como un discípulo suyo, porque usted me aconsejaba y yo hacía lo posible por seguir su consejo. Por eso es que emocionadamente le voy a colocar esta condecoración, que es un reconocimiento de todos los bolivianos, no de Banzer, de todos los bolivianos y particularmente de los trabajadores a los que tanto defendió don Juan.
Ese es un punto. En ese momento Banzer representa al Estado Nacional y es el Estado Nacional quien condecora a Lechín. Más allá de eso, Lechín está fuera de la acción política, ya, en ese momento. O sea, lo que hiciera Lechín en ese momento no dañaba para nada la acción política que se había llevado a cabo, no perjudicaba a los sindicatos, no traicionaba a alguna negociación en curso. Ya Lechín estaba fuera de su actividad, estaba jubilado. Yo creo que ese Lechín no es el Lechín de la historia. No sé si él sería absolutamente consciente de esa acción. Y no porque se haya acercado a Banzer, sino porque se ha acercado a una distinción, a un premio que él nunca quiso aceptar. Y yo lo vi en directo, incluso cuando presentaba los libros, él no le gustaba ese aplauso, esa acción donde lo vitoreen, o la Universidad del Siglo XX lo nombró honoris causa, tampoco fue. Entonces yo creo que él, más consciente, no hubiera ido tampoco a que le pongan el Cóndor de los Andes. Y fue una lástima porque él había logrado vivir siempre coherente consigo mismo, porque uno no podía estar o no de acuerdo con él, pero desde mi punto de vista, su grandeza fue que tuvo un código de vida desde su adolescencia y cumplió ese código de vida. Y en el momento de sus últimos años falló ese código. El pueblo unido jamás será vencido. El 27 de agosto de 2001 se apaga la vida de Juan Lechín Oquendo y de una página fundamental del movimiento sindical y popular boliviano. Tras un periodo de transición, en los albores del siglo XXI, la Central Obrera Boliviana cuenta con dirigentes que no le hacen honor a quien había dirigido al sindicalismo boliviano por medio siglo. Aquel 28 de agosto de 1986, el final de la Marcha por la Vida no había tenido ya a Juan Lechín como protagonista. Esos días dramáticos que les tocaron a Filemón Escobar y a Simón Reyes preanunciaban el final de un momento de unidad del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. La voz vibrante de los mineros que anunciaban su retorno para continuar en la lucha quedó suspendida entre las montañas, arrastrada por el viento hace más de 2 décadas. Bien, felizmente hemos tenido el tiempo suficiente para poder ver el documental, chicos. El documental se titula El Maestro, ¿no? La vida dirigencial de una persona que estuvo al frente de lo que ahora conocemos como Central Obrera Boliviana por cerca de medio siglo. Ustedes han visto los conflictos que se generaban, la forma en la que asumían, resolvían estos conflictos, ¿cierto? Las huelgas de hambre como medida de presión, la huelga de 4 mujeres conocidísimas a la que interviene en el documental haciendo algunas declaraciones. Si no la han conocido, por lo menos han escuchado de ella. No hace mucho que ha fallecido también. Y esto nos da a entender no solamente la parte de poder conocer de cierto modo nuestra historia,
sino principalmente de entender la realidad social, la realidad económica de lo que son las organizaciones sindicales, cuyo efecto se generan ahora, no solamente con referencia al Estado, sino también con referencia a las empresas. Lógicamente, si ustedes han advertido, la fuerza que tenía la Central Obrera Boliviana como organización matriz de los trabajadores a nivel nacional, aquel entonces para nada es comparable la fuerza o la representación que ahora tiene, por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. Pero viene de ahí precisamente, de esos antecedentes, de esos años, chicos, la línea que siguen ahora los sindicatos, estas organizaciones. Lamentablemente, en muchos casos, hay que reconocerlo, han perdido la esencia de lo que era el sindicalismo en sí, que netamente se dedicaba a defender el derecho de los trabajadores. Netamente a defender el derecho de los trabajadores. En ese sentido, al perder la esencia, al perder la línea, el objetivo principal para el cual nace una organización sindical, sea un sindicato, una federación, una central obrera, lógicamente se desvirtúa, ¿cierto?, la naturaleza para la cual han sido creados. Quiero escuchar de ustedes entonces algún comentario, alguna observación, alguna pregunta en todo caso. Este documental lo teníamos programado, les había dicho, con referencia al tema anterior que vimos, referente a sindicatos, conflictos y todo. Los escucho. ¿Quién quiere empezar, chicos? ¿Qué les ha parecido el documental? ¿Nadie se anima? A ver, ahí está Daniel, Abigail, Oscar, Fabricio, Douglas, Elena, Andrea, Cristian, Luz, Vladimir, Brandon. Licenciado, a mí me pareció muy bien, ¿no? Todo lo que un dirigente directamente puede manejarlo, ¿no? A simple vista lo que vi y cómo lo describía rápidamente lo que el gobierno quería hacer y bueno, interesante. Me gustó ese dirigente Lechín, creo que sea. Juan Lechín Oquén. Lógicamente, personalmente yo no lo he conocido, o sea, estamos hablando de años, ustedes menos, ¿no? Pero es bueno también, en parte, chicos, conocer nuestra historia para entender muchas cosas que a veces en nuestra actualidad pasan. Gracias, Oscar. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? ¿O han quedado muy sorprendidos o se han dormido? A ver, cuéntenme. Un poco sorprendidos, doctor. ¿Por qué, Cristian? ¿Qué te ha sorprendido? Que más o menos mi internet estaba un poco lento y por eso un poco sorprendidos. No lo he entendido mucho. Ah, ¿estaba lenta la imagen? No, mi internet era, doctor. Ah. Recién me compré megas. Ah, muy bien. Pero no le podemos quitar el mérito de que el conocer estos documentales nos hace entender muchas cosas, ¿cierto? Dicen que los hechos que suceden en el pasado, en algún momento de la vida vuelven más adelante en otras generaciones a suceder. Lo que no he visto personalmente yo hasta ahora es que el respeto a esa esencia del sindicalismo única y exclusivamente para defender el derecho de los trabajadores cuando sean conculcados, ¿sí? Cuando sean conculcados, vulnerados, pelear por conquistas nuevas. Imagínense una empresa muy bien estructurada, lógicamente, un sindicato de trabajadores debidamente organizado, pero que ese sindicato respete la esencia de lo que es el sindicalismo y le ponga el hombro a la empresa para que ésta crezca, produzca y siempre vaya creciendo más. Ese tendría que ser el binomio desde el punto de vista de una relación laboral. ¿Sí o no? Pero a veces
y seguramente ustedes van a chocar con algo más adelante en el ejercicio de su profesión. A veces se cruzan intereses particulares de algunos mal llamados dirigentes, diría yo, siempre desde el punto de vista académico, ¿no? Que desvirtúan la esencia de lo que es defender el derecho de los trabajadores, porque debemos ser claros, como una línea de vida, si yo voy a exigir derechos, lógicamente también debo cumplir obligaciones, ¿cierto? No puedo exigir si no he cumplido. Pero esa línea a veces algunos dirigentes sindicales no lo entienden así o lo malinterpretan y van perjudicando a la empresa. Y esto se los hablo con conocimiento de causa. El despacho atiende temas laborales desde ya y pues tiene bastante contacto con muchos sindicatos porque hay clientes en cartera que son empresas. Créanme que a veces es bastante difícil negociar con dirigentes radicales y peor cuando de por medio hay ciertos intereses que no necesariamente son los derechos de los trabajadores. Entonces, estos documentales como que son una lección de vida para que veamos a ver qué ha pasado hacia atrás, ¿no? ¿Cómo es que se han manejado las cosas? ¿Cuál es el nivel de conflicto al que se ha llegado? Imagínense una huelga de hambre, una paralización de actividades. En ese entonces, milicias de trabajadores, los trabajadores tenían armas, ¿no? Y secundados por el gobierno. Fíjense que Juan Lechín Oquendo fue parte del gobierno como tal en ese entonces, vicepresidente en algunos casos. Entonces, es un tema bastante interesante, además genera la inquietud, despierta la inquietud de conocer qué más habrá ocurrido aquellos tiempos. Pero bueno, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más que quiera vertir algún comentario? ¿Qué le ha parecido el documental? Un poco también a manera de descanso, de ir avanzando teóricamente algunos temas. ¿Alguien quiere participar? Muy buenos días, licenciado. Desde mi punto de vista, me ha sido muy importante. Hay un documento que constantemente mencionaban a principios que ha sido muy fundamental al momento de estos debates y demás. Sería la tesis de Pulacayo, que me ha llamado mucho la atención. Sí, fíjense que es la primera, o ha sido la primera vez que los trabajadores, mediante su organización sindical o matriz, han presentado la famosa tesis de Pulacayo como una especie de estrategia y fórmula para paliar esa gran crisis económica en la que el país se estaba viendo envuelto. ¿No? Es la primera vez, por eso dicen que los trabajadores han presentado una verdadera tesis. Y ustedes en la imagen ven cómo le hacen entrega al presidente Víctor Paz Estenssoro una serie de no sé cuántos tomos que tenían que ver con todos los aspectos, no solamente económico, social, laboral, absolutamente, ¿no? Como queriéndole decir, nosotros consideramos como trabajadores que estas son las medidas que el Estado debe asumir para poder paliar esta situación. Sí, desde ya, si ustedes alguna vez quieren en su tiempo de descanso ver en qué consistía esa tesis de Pulacayo, hay en internet, no es bastante amplio. Bien, chicos, estamos llegando al final. Agradecerles siempre, creo que ha sido una clase un poco de descanso para poder ver este documental. Y volvemos con el avance de materia el próximo lunes, ¿ok? Ok, licenciado, muchas gracias por el video. Chao, chicos, chao, que estén bien.